amigas, aquí estamos en la sobremesa, aquí en el comedor de esta mi casa, que es también su casa, eh, para platicar con el doctor José Luis Pech Vargas, que es candidato de Morena al gobierno del estado, y en esta ocasión, en ausencia de nuestro amigo Julio César Silva, se encuentra nuestro amigo también, Santiago Santamaría. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, amigo. Agarra el micrófono. Sí, buenas tardes, amigo Jorge y amigo Pech, amigo de muchos años. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Jorge, gracias por invitarnos a esta charla sobre mesa y un gusto de volver a ver a Santiago. Tenía rato que no lo saludaba y como siempre, el placer de saludarte, Jorge. Hemos entrevistado aquí en este portal, en este canal de entrevistas, cuando todavía no eras candidato de manera formal, eras aspirante a candidato de Morena. Ahora en tu calidad de candidato te volvemos a entrevistar, como vamos a entrevistar, pues no a todos por cuestiones de tiempo, sino a los tres principales, que a juicio nuestro son, pues tú, que estás hoy aquí con nosotros, Mauricio Góngora y Carlos Joaquín. Creo que con estos tres, a juicio de nosotros, salvo la mejor opinión de usted, son los que tienen la opción de ganar, con el respeto y la consideración que merecen también los otros candidatos que están haciendo la tarea que les corresponde. José Luis, ¿cómo va tu campaña? Para comenzar. Bueno, muy bien, Jorge, y en honor a la verdad, hemos estado trabajando, como tú dices, desde el mes de octubre del año pasado como promotores de la soberanía nacional. Hemos recorrido todo el estado, hemos visitado sus principales ciudades, hemos hablado con la gente. Tenemos un diagnóstico muy claro de los problemas que está viviendo el estado, de las insatisfacciones, de los deseos que nos expresan. Y bueno, esto nos ha permitido ya tener una visión del diagnóstico del tema y también una visión de lo que se espera, lo que la gente está esperando del gobierno. Y lo que hoy... ¿Y qué es lo que espera la gente? Pues la gente... Del próximo gobierno, ¿no? La gente espera lo sencillo que parece que no ha sido sencillo para el actual gobierno, porque lo ha olvidado. Pero no solamente lo ha olvidado el gobierno estatal, lo ha olvidado el gobierno federal también. La gente espera simplemente que haya una oportunidad para ellos en trabajo, que ganen correctamente, que su sueldo le permita vivir correctamente, que los precios de los productos no se vayan tan para arriba como está pasando ahorita con un limón a 25 pesos o los productos básicos cada vez más caros, que los servicios públicos como el agua, como la luz, como el gas, no suban como lo están haciendo y lo siguen haciendo, porque ellos ganan y aumenta su sueldo 2 pesos al año, 3 pesos al año, mientras que los servicios públicos que tiene el gobierno cada vez sube más. Y la gente está muy molesta de que el gobierno haya olvidado que debe proteger a la sociedad para que la sociedad pueda tener pues el mínimo de cosas, al menos para que pueda vivir correctamente y no estar sufriendo lo que está sufriendo ahorita. Lo que estamos sintiendo es ese gran resentimiento de la sociedad en contra del gobierno, en contra de los partidos que los han traicionado, en el famoso Pacto por México, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y todos los demás. Morena no entró a este pacto. El único que no entró a ese pacto fue Morena, porque la gente ya terminó de entender que este pacto lo único que está haciendo es privatizar aquellos bienes que son de la nación, que son de todos los mexicanos, para al final darle las compañías del gobierno, que son del pueblo de México, dársela a los compadres que están fuera, a los cómplices que son sus empresarios que están fuera, y traducirlo en altas tarifas. De manera tal que este gobierno, que ya tiene años, es que está, así sea de PAN, así sea de PRI, así sea de todos ellos, finalmente lo que está haciendo se han vuelto ventanillas para que los grupos económicos que dominan el país y que dominan el Estado sigan realizando negocios y lo quieren seguir haciendo. La gente ya se dio cuenta de ello y por eso le da a Morena desde la pasada elección, aún en ausencia de grandes campañas y de una gran, vamos a decir que haya habido una gran posibilidad de los candidatos desde el punto de vista de recursos, le da pues lo que le dio la segunda fuerza, la hizo la segunda fuerza política del Estado. Sí, a mí me llama la atención, El micrófono. sí, me llama la atención, Pech, que
hoy en México, incluso pues en otros países, prácticamente no existe, vamos, lo que conocíamos nosotros como si fuese una izquierda tradicional, ¿no? Es decir, nos estamos encontrando que la nueva izquierda, que siempre además incluso es curioso que todo el mundo se está refundando la izquierda todas las semanas, ¿no? Y yo creo que aparte de leer libros de matemáticas y de cómo hacerse millonario, yo creo que sería interesante que la gente volviera a leer algunos clásicos del socialismo, ¿no? En el sentido de decir, cuando entonces en aquella época pues, se hablaba de lo importante que era globalizar los mercados, pues para conseguir, pues bueno, pues bienestar para todos. Bienestar para todos. Productos baratos para todos. Sí, cuando de repente, pues nos imponían un poquito la razón, el racionalismo francés, ¿no? De todos aquellos movimientos que hubo en una época donde incluso pues se cuestionaba mucho el tema de la religión, se cuestionaba el tema del nacionalismo, ¿no? Y hoy nos encontramos, por ejemplo, que hay una izquierda que incluso a mí yo llamaría izquierda caviar o izquierda reactiva, que al final lo único que se preocupa es de llevar a la contra, ¿eh? Y que creo que al final están adoptando unas actitudes un poco de izquierdas reaccionarias, ¿no? Bueno. En el sentido de decir, dices, están en contra de la globalización, con lo cual están muy lejos de aquel manifiesto de una época. Resulta que nos encontramos, por ejemplo, en España, que al final sectores de izquierda dice, refundados, resulta que están apostando por temas de nacionalismos y están apostando incluso por temas así de religiones y de países donde, pues, bueno, pues, con teorías conspiranoicas, con lo cual parece que va todo, parece que eso no es una izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema de ideología ahorita a nivel mundial. Los cambios tecnológicos que han traído, pues todo lo que es la computación, las redes sociales, bueno, esta cultura del materialismo tan fuerte que estamos viviendo hoy, ha estado llevando a un cambio ideológico muy fuerte. El fracaso, vamos a llamarle, de la izquierda tradicional, con la caída del comunismo en Rusia, con los problemas que se han tenido y que se siguen teniendo con otros sistemas, pues han hecho que el modelo ideológico dominante pues sea el de la libre empresa, el de la globalización, el de la privatización, que también vuelve a recordarnos también los excesos a los que conduce y que está ahora cometiendo. De manera tal que yo creo que hay que tener cuidado en esto. Yo creo que ambos modelos tienen virtudes y defectos muy fuertes, ¿no? De manera que tenemos que irle buscando e ir volteando un poco los ojos hacia aquellos países que han sido más talentosos y no fueron de izquierda extremos ni de derecha extremos. Veamos un poco lo que hace Suecia, veamos un poco lo que hace Finlandia, veamos lo que hacen otros que le han dado una interpretación diferente y más profunda a lo que pueden ser las ideologías llevadas al gobierno. Pero yo creo que lo que no debemos hacer es regresar a esos lenguajes que asustan a la gente o que vamos a decir que nos dividen. Yo creo que lo que hay que buscar, lo decía Andrés Manuel, caramba, si vamos a hablar de que queremos un gobierno socialmente responsable, simplemente lo que queremos es un gobierno bueno, que quiera a la gente y que haga su trabajo correctamente. No digamos más, para no confundir a la gente y para no enredarla ideológicamente, porque lo que está pasando hoy día es que el gobierno ha renunciado a su función, se le olvida a quién sirve, se le olvida que el soberano es el pueblo, se le olvide que a él debe de servir, es su soberano. El pueblo le delega un tiempo a alguien para que lo represente y ahora resulta que aquellos que han recibido esa encomienda están traicionando al pueblo, haciendo que todos los recursos que eran y que se crearon en su momento o se nacionalizaron o se volvieron patrimonio nacional, ahora vayan pasando a las manos de los compadres que están en el gobierno, bajo el argumento de que, caramba, el gobierno es ineficiente, el gobierno no tiene recursos, y entonces vamos a darle las empresas a aquellos que sí saben cómo hacerlo, y que sí saben y que tienen el recurso y van a hacer que crezcan y nos den el desarrollo. Ese es el razonamiento para privatizar Pemex, para privatizar la energía eléctrica. No es el tema de la liberalización lo que lastima, ni de la libre empresa. Lo que lastima fundamentalmente es lo que dice Denis Dresser, ese capitalismo de compadres que vivimos. Ni siquiera permitimos que las leyes de libre mercado, que pueden permitir la competencia correcta, la competencia justa entre las compañías, exista. El problema no es un problema
de que estemos en contra de una privatización. Yo creo que hay cosas que los privados pueden hacer mejor que otros, pero hay que cuidar que se lo demos a los privados bajo unas condiciones que realmente aseguremos de que haya bienestar para la gente, que las tarifas sean correctas, sean justas, que sean controlables y que además ofrezca hacer y lo realice, y que realice lo que el gobierno no puede realizar. Oye, José Luis, uno después de las carencias, de los defectos de nuestra vida democrática, es la escasa participación de la gente en las elecciones. En Cancún particularmente, pues difícilmente llega al 40% el porcentaje de ciudadanos que acuden a ejercer su derecho. 34%. Cívica también, porque ¿qué hacer para que la gente vote? Porque esta es una debilidad, creo yo, no sé cómo lo veas tú, de nuestra vida democrática, la escasa participación. Bueno, el tema es, lo decía hace un rato en el foro que me invitaron los muchachos de la Náhuac, es decirle que ahora una buena democracia requiere de buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos no solamente aquel que tiene su credencial de elector y el día de la elección sale a votar. Eso ya se acabó. La ambición económica hoy día que está usando a los partidos, a la mayoría de los partidos, excepto Morena, para hacer negocios, obliga a que la ciudadanía se meta a la cosa pública, le debe importar la cosa pública. Porque si no le importa, la delega, ocurre lo que está ocurriendo ahorita. Se están comiendo el país a mordidas. Y necesitamos que la gente realmente, los muchachos, la sociedad, pues sea parte del gobierno, participe el tiempo que tenga libre en política y ayude a gobernar y ayude a vigilar lo que ocurre en todo caso. Lamentablemente, esa ausencia de participación, muchos no votan. Y al que vota ya dijo, ya cumplí y eso es todo. No, no es todo. Hay que meterse, porque para que el mal gane, lo único que hace falta es que los buenos nos quedemos en casa esperando que las cosas cambien. Y entonces los malos sí salen a trabajar diario y los buenos nos quedamos esperando a que esto cambie y no cambia. Y resulta que no cambia porque los malos sí trabajan y los buenos estamos esperando a que cambie. Y entonces, si no llega gente buena a la política, nunca vamos a tener buena política. De manera tal que yo creo que es el tiempo de que hay malas noticias, de que ya no es posible esperar que las cosas cambien solas. Tenemos que salir, hay demasiada ambición económica afuera, los que tienen poder económico se han metido a los partidos, se han adueñado de ellos y están administrando el país para comerse a mordidas a través de esos partidos, y si no salimos a defenderlos y así no salimos en defensa propia, lo van a seguir haciendo. La gente ya lo entendió, la gente está viendo que Morena es el único partido que dice no a las cosas que están lastimando a la sociedad, y si no lo hacemos, pues no nos estaremos defendiendo. Sí, bueno, a mí me llama la atención que incluso hoy día muchos jóvenes, y lo habrás oído en las universidades, pues mucha gente joven, pues su aspiración es a ser funcionario, ¿no? Su máxima aspiración es a ser funcionario, porque al final pues resulta que pues, se han convertido hoy en día, pues ayuntamientos, gubernaturas, estados, pues al final son las grandes empresas de México. Es decir, yo creo que más que Pemex y más que el turismo y más que las remesas que vienen de Estados Unidos, yo creo que las grandes empresas, pues yo creo que son las empresas públicas. Las empresas públicas. ¿Y cuál sería la pregunta ahí, Santiago? Pues ahí sería un poquito decir, pues ¿cómo ves tú esto, ¿no? Bueno, yo hace un rato decía, y lo decía ante los muchachos, me preguntaban cuáles son los temas más importantes. Mire, hay temas urgentes y hay temas importantes. Lo urgente, hay que parar la corrupción, porque la corrupción le quita recursos a la sociedad, los pone donde no deben de estar. Decíamos, ¿para qué queríamos ese auditorio del bienestar que no funciona cuando está cerrada la clínica aquí en Leona Vicario porque no tiene médicos y no tiene equipo? No solamente hace eso, desquicia el mercado, rompe las leyes de la buena competencia, porque un empresario que trabaja bien, que trabaja honradamente, no puede irle bien porque le está yendo bien a los que son cómplices del gobierno. ¿Ah? Y finalmente, lo peor es que nos da ejemplos de que aquellos que deben respetar la ley la violan, y entonces la sociedad ya no entiende por qué aquel que cobra por respetar la ley no la respeta y se vuelve un mal ejemplo para todos. Y ya la gente se pregunta si se debe respetar la ley o no tiene sentido respetar la ley. Sale caro respetar la ley.
no paga a respetar la ley. Entonces se vuelve un problema grave y entonces la gente ya empieza a pensar de que el Estado de Derecho, que son nuestras leyes, pues no tiene sentido respetarlos. Cuando caminamos por toda la periferia aquí de Cancún, de Playa del Carmen, y vemos todas las casas que ahorita están llenas de rejas y de perros, por la gran inseguridad, porque no hay policía que los defienda, porque hay una gran cantidad de robos. Por todo eso, y cuando llegas a esas colonias, a la entrada encuentras el letrero: en esta colonia no queremos rateros, si llegan los vamos a apedrear o los vamos a apalear, etcétera. Es que la gente ya decidió, mejor vamos a tomar justicia por nuestra propia mano. Y entonces estamos regresando como sociedad a la ley del talión. Y entonces hace 9 meses, lo comento como un detalle que no debe ser motivo de orgullo para nadie, sino de preocupación, allí en la ribera del río Hondo, en un pueblo donde había un malhechor que acostumbraba a robar las casas y cuando encontraba a una persona dormida o a una mujer la violaba también, pues la gente lo había denunciado, lo habían tomado por la policía, pero luego lo soltaban y ya había pasado 2, 3 veces esta situación. La gente lo tomó, una ocasión que lo agarraron, lo llevó al domo de la ciudad, allí de la población al centro. Era de noche, apagó la luz, lo mató y se retiraron todos. La policía no pudo entrar, no la dejaron entrar y entonces ahí se quedó aquel. La gente al final se hizo justicia por su propia mano, pero cuando esto ya empieza a ocurrir, es malísimo que esto ocurra, porque ¿para qué como sociedad nos hemos dado leyes y nos hemos dado un Estado de Derecho? De manera tal que todo eso lo tenemos que parar, tenemos que detener esa impunidad para que el gobierno vuelva a ser ejemplar. Y vuelva a ser ejemplar quiere decir que sea ejemplo ante la sociedad para que la sociedad se reencauce y vuelvan a tener vigencia aquellos principios y valores que se han perdido y que son la base de la convivencia en sociedad. Oye, José Luis, pues has señalado estos defectos, estas cosas que hay que corregir, estas debilidades, pero también tenemos fortalezas y una de ellas muy importante no solo para Quintana Roo, sino para todo el país, es el turismo. ¿Qué haría el gobierno del Estado? ¿Qué competencias tiene el gobierno del Estado en materia turística, que sabemos que es la principal generadora de empleos del Estado, importante generador también de divisas, en fin? Bueno, yo creo que hemos sido bendecidos con los recursos naturales que tiene el Estado de Quintana Roo. Y estos recursos debemos ser muy cuidadosos de ellos, debemos de que este patrimonio ecológico natural que hemos recibido lo conservemos. Yo creo que hemos crecido muy rápido, no dejamos de crecer y yo me hago la reflexión y me la hacía yo, Jorge, cuando era secretario de Hacienda del Estado. Sacaba la cuenta de los ingresos y veía yo los egresos y veía yo las necesidades que tenía el Estado para el crecimiento, por ejemplo, que se estaba dando en la Riviera Maya. Y cuantificábamos lo que se requería de inversión para que el crecimiento de la Riviera Maya ocurriera de manera tal que no impactara al ambiente de una forma negativa y para que hubiera una buena integración social. Y las cuentas no cuadran. No cuadran porque los ingresos que finalmente tiene el gobierno del Estado, que se dan por fórmula de participaciones y que representan más del 90%, no permiten al gobierno del Estado crear la infraestructura, la reserva territorial, las provisiones de agua, drenaje, electricidad, habitación, para esta gente que recibe un empleo, que tiene un empleo y que viene de otras partes y que aumenta la población de Quintana Roo. Ese es un tema muy importante, disculpa que te interrumpa, pero lo de la gente que llega, ¿no? Sería conveniente frenarla, detenerla, encauzarla, porque Quintana Roo, por ejemplo, un dato, ¿no? Tú lo has de conocer más que yo, pero se dice que Quintana Roo es de los estados de la República que a mayor escuelas, de acuerdo con su número de habitantes, construye. Hay entidades en donde hace muchos años que no se construye una escuela más, porque son expulsor de Zacatecas, por ejemplo, de personas, ¿no? En cambio aquí recibimos a miles de compatriotas cada mes, cada año, en fin. Bueno, y esto no es malo, Jorge. Finalmente, yo creo que la solidaridad dentro de una nación es fundamental. De una forma u otra, los hermanos de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, pues ven aquí en la Riviera Maya, aquí en Cancún, una oportunidad de desarrollo para ellos que no tienen en el resto de sus estados, porque no hay actividad económica, porque este gobierno no ha movido la economía y está abandonado el campo. De manera tal que mucha gente de ellas viene para acá.
Y el tema es por eso decía que hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y la segunda cosa importante es que tenemos que cuidar que nuestro crecimiento sea con desarrollo. Es bueno que llegue la inversión, pero el crecimiento simplemente es más de algo, más cuartos de hotel, más negocios. Y hemos estado en esa dinámica en los últimos 30 años, pero ya este cuerpo que está corriendo empieza a mostrar algunas llagas. Los síntomas que nos muestra el patrimonio ecológico que tenemos de lo que ha ocurrido con tantos cuartos de hotel. Vemos cómo la erosión, algo hemos hecho mal, que estamos erosionando las playas y estamos perdiendo un patrimonio que tardó miles de años en conformarse, Jorge, de manera tal que yo creo que tenemos que repensar cómo debemos de seguir, por una parte, si vamos a seguir construyendo hoteles, de qué forma lo debemos hacer de manera tal que ese patrimonio no se pierda. Porque si un producto turístico se empobrece, ya sabemos lo que le pasó a Acapulco. Al final perdemos nuestra visión de futuro. Pero no solamente está el patrimonio, bueno, pues finalmente algo hay que hacer para que este crecimiento sea crecimiento con desarrollo. Termino, Jorge. Está bien que llegue la inversión. Es bueno que se hagan cuartos de hotel y es bueno que se hagan, pero lo que no es correcto es que estos cuartos de hotel que van a hacer que llegue gente nueva no vengan también acompañados por la inversión del gobierno federal, porque el gobierno estatal no tiene recursos para ello, de lo que viene siendo la reserva territorial, las provisiones de agua, de drenaje, de electricidad, para que la gente que llegue no lastime el ambiente. Las afectaciones que tenemos al manto freático en la Riviera Maya están cambiando el orden y la composición de lo que es el agua de esa zona por la gran cantidad de oxígeno que ya está llegando a esas partes y de nutrientes, y le está cambiando poco a poco el color de lo que es la Riviera Maya, y eso no lo debemos permitir. Pero eso está ocurriendo porque estamos corriendo y no nos damos cuenta que estar corriendo solamente no nos está permitiendo ver que debemos de cuidar algunas cosas simultáneamente. Y entonces, sí a la inversión, pero cuando venga acompañada de lo correspondiente para que esta inversión ocurra sanamente, es decir, en beneficio. Inversión turística, ¿no? Es la inversión turística, pero que venga con la parte correspondiente. Si el gobierno federal quiere que haya oportunidades acá para los hermanos de Oaxaca, de Chiapas, eso, que está correcto, y además, si aquí hay la posibilidad que aquí ocurra, debe venir acompañada de lo que son los recursos para hacer las cosas correctamente, de manera tal que no ocurra como ocurren ahora, y entonces se generan invasiones, te genera que llega gente que no tiene como sus desechos sólidos que queden tratados, y entonces vamos haciendo afectaciones y se agrava la desigualdad y la violencia y todo lo que conlleva que una sociedad no esté creciendo sanamente. Necesitamos crecimiento con desarrollo. Sí, eso es que me llama la atención, que cuando estamos hablando del turismo, ¿no? Siempre nos olvidamos de que el turismo como sector y como producto también se hace viejo. Y a mí me da la sensación de que estamos aquí con un modelo de turismo que ya es caduco en muchos lugares. Es decir, ese turismo de grandes edificios, de miles de habitaciones, pues al final tuvimos la experiencia de lo que pasó en el Mediterráneo, en toda la zona de Benidorm, de Marbella, que al final pues ese turismo de élite de una época pues se ha convertido un poquito pues en el turismo, como se dice, de la tortilla de patatas, ¿no? O sea, que ya solamente da para eso. Sí, que no da más. Entonces, a mí me da la sensación incluso que los que protagonizaron aquellos momentos, ¿no? de ese turismo que arrasó todo lo que es la buena parte de la costa del Mediterráneo que cantaba nuestro amigo el cantador Joan Manuel Serrat, pues al final del camino dice, pues yo creo que esa misma gente que protagonizó ese desarrollo turístico es el que está aquí desarrollando el turismo aquí en el Caribe, aquí en México, aquí en Cuba, ¿no? Mira, yo creo que lo que tenemos derecho como Estado es a recordar que somos Estado libre y soberano. Y una parte fundamental de la soberanía es definir sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra tierra. Y yo creo que lo que tenemos que cuidar es esta tierra que tenemos, que es única y no crece, y ese patrimonio natural que con ella ha estado. Yo creo que los destinos envejecen, pero más que envejecen, se degradan, porque finalmente lo que está ocurriendo con el color de nuestra agua en la Riviera Maya, debemos de verlo. Hay estudios ahorita serios de gente que está mostrando lo que está ocurriendo, suavemente lo tienen, pero que nos muestran que algo tenemos que hacer en la infraestructura para que esto no siga ocurriendo, porque si no,
terminaremos degradados y entonces será un problema real para todos, porque esto que era un milagro se va convirtiendo, como tú dices, cada vez en un producto más barato, más degradado, y al final se vuelve solamente para la sobrevivencia y no una oportunidad de desarrollo para todos. Ya vamos casi a terminar. Una pregunta mía, otra de Santiago y una reflexión final tuya. ¿Cómo ves el ánimo de los quintanarroenses? Porque has recorrido todo el estado, no ahorita que eres candidato, sino desde antes. Somos un estado muy complejo, donde tenemos un norte con unas características, municipios rurales con otras, el sur del estado con otras características. ¿Cómo gobernar un estado que, aunque pequeño en número de habitantes, es complejo en su composición social y en su desarrollo desigual? Ciertamente tenemos un estado desigual, un estado en desequilibrio, pero yo creo, como decía acertadamente Santiago, no debemos repetir en el sur del estado lo que nos ha pasado acá. Tenemos una excelente laguna de Bacalar, tenemos otras bellezas naturales que nos pueden dar para pensar en un turismo diferente al de sol y playa. Y yo siempre reflexiono y me acuerdo cuando visité Costa Rica y vi los productos turísticos que ha desarrollado, y pues que con mucho menos recurso natural que nosotros ha hecho excelentes productos turísticos. Han sido muy cuidadosos, bien pensados, caros para un segmento muy específico, pero ahí te venden tours para ver pajaritos, para ir a ver desovar las tortugas, para ir a ver mariposas. No tienen un lugar mejores lugares que nosotros. De un pequeño riachuelo te hacen una maravilla, y uno cuando ve nuestras lagunas, nuestros ríos, nuestras posibilidades, dice, caramba, yo creo que la abundancia nos llevó a lo fácil, pero hemos olvidado lo otro que es tan importante. Pero por otra parte, yo creo que esto es lo que estamos viendo que ya ocurre, la historia que nos muestra lo que ha pasado en otros lugares donde se han hecho cosas parecidas, nos muestra hacia dónde va, pues finalmente nos debe de llevar una reflexión de un turismo diferente, un turismo que piense más en la cultura, un turismo más que piense en la ecología, en lo natural, en nuestra abundancia natural y en nuevos conceptos que trabajen segmentos más selectivos y segmentos que además le den un valor añadido y un mayor respeto al ambiente. De manera tal que esto lo vamos a trabajar muy fuertemente para todo el sur y también para la nación, yo creo para el estado en general, para lo que viene siendo toda esta zona de cenotes, toda esta zona que nos puede dar posibilidades de nuevos conceptos que debemos de considerar para la actividad turística. Y yo creo que el sur está llamado a eso y está llamado también a su desarrollo cultural. Esta zona de Ixcabal que tenemos, que es tan bella y que puede ser tan magnificente como es Tikal, pues yo creo que requiere que el gobierno estatal gestione mayor cantidad de recursos para poder aprovechar que el INAH entre con más fuerza en esta zona y, aprovechando la laguna de Bacalar que queda muy cerca de esto y el aeropuerto de Chetumal, tengamos una zona mucho mejor creada y más viva económicamente, porque también la presencia del gobierno federal se siente y se note. El gobierno federal ha abandonado a la zona de Chetumal, a toda esa zona de Carrillo Puerto, Morelos. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Un mensaje muy breve a tus potenciales electores, José Luis Pech. Pues nada más que tengan confianza, que si hay una oposición en Quintana Roo y la única que lo declara con toda fuerza y claridad es aquella que no está de acuerdo con lo que se está realizando hoy por todos los partidos que han firmado el Pacto por México. Esos partidos, que hoy sean verdes, rojos, azules o amarillos, están permitiendo que el patrimonio de los mexicanos pase a sus empresas cómplices para que luego nos cobren con tarifas altas. Eso no lo vamos a seguir permitiendo. Morena va a jugar del lado de la sociedad. No tengo intereses con nadie, no tengo empresas, no tengo amigos empresarios. Respeto a los empresarios, estoy de acuerdo con el crecimiento, creo que el crecimiento debe darse con desarrollo y vamos a defender al pueblo de Quintana Roo para que haya bienestar para todos. El trabajo de un gobernador es hacer que las cosas ocurran, que haya bienestar para tu familia, que te vaya bien, y ese será mi trabajo. Muchas gracias, José Luis Pech Vargas. Gracias, Santiago. Muy bien. Interesante entrevista, y a usted también muchas gracias. Ya una última pregunta así muy breve. ¿Qué te pareció la comida de Doña Mati? Tenemos el privilegio de que Doña Mati, aunque no nació en esta tierra, tiene la virtud de capturar lo mejor de los aromas y los sabores de esta zona. El mejor queso relleno de toda la península se hace en esta casa. Muy bien. Estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo. De acuerdo.